Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver lo que es la carga eléctrica y la electrostática. Generalmente cuando hablamos de electrostática nos referimos a la electricidad y a las propiedades que tiene la misma, ¿sí? La energía eléctrica en un estado de reposo, es decir, sin movimiento. Vamos a ver también que la electricidad se puede trabajar desde lo que es la electrodinámica, el movimiento de las cargas. Bien, para empezar, ¿qué es una carga? ¿Sí? ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica es cualquier tipo de atracción o repulsión que se genera debido a diferentes tipos de partículas cargadas. ¿Cómo pueden estar cargadas las partículas? Bueno, pueden estar cargadas de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Todos los átomos que conforman la materia están formados por partículas positivas dentro del núcleo, alojadas en el núcleo junto con los neutrones, que son los protones, y tenemos las partículas negativas, que son las que giran alrededor de los orbitales, que son los electrones. Estas partículas tienen la característica de definir, por ejemplo, el número atómico de un elemento. El número atómico, entonces, de un átomo, por ejemplo, en la naturaleza, define, por ejemplo, la cantidad de protones que tiene ese átomo en su núcleo. Estos fenómenos que se dan del movimiento son porque justamente se ejerce una energía entre las partículas positivas y las partículas negativas de los átomos, y también se ejerce una energía entre las partículas de cargas iguales. Y vamos a ver cómo es esto. Pero entre átomos de diferentes cargas, por ejemplo, pueden asociarse y pueden generar diferentes tipos de uniones electromagnéticas, por ejemplo, o uniones intermoleculares, justamente por esta energía de atracción que tienen las diferentes cargas. Cualquier tipo de átomo puede o bien ceder o bien entregar o bien aceptar electrones, justamente cuando es inducido por otro elemento. Bien, hay elementos dentro de lo que es la naturaleza que se denominan conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque permiten que la carga eléctrica se desplace con facilidad. Estos conductores están asociados, ¿sí?, a elementos eh, en los cuales nosotros necesitamos entregar una fluidez eléctrica determinada. Pero también tenemos otro tipo de materiales, que son los aislantes. Los aislantes son aquellos que impiden el paso de la corriente eléctrica. Pensemos, por ejemplo, en lo que es un cable de luz que está recubierto de plástico, justamente para servir y auspiciar de aislante eléctrico, justamente para no generar, por ejemplo, ¿sí?, algún tipo de fuga eléctrica, y que esos electrones que se desplazan atraídos o repelidos por diferentes elementos, no se fuguen y se vayan para cualquier lado, sino dirigirlos hacia el lugar determinado. Pero también tenemos los semiconductores. Los semiconductores son materiales que, de acuerdo a sus características, por ejemplo, o a la presencia de otros elementos, se van a comportar como, por ejemplo, como aislantes o, por ejemplo, como conductores, ¿sí? Es un buen ejemplo el silicio y el germanio de estos semiconductores. Son aquellos entonces que a veces auspician de aislantes y otras veces de conductores, de acuerdo en frente a qué material se encuentre. Bien, y después tenemos los superconductores. Los superconductores son materiales que están preparados para auspiciar de fluidez eléctrica, tanto a altas como a bajas temperaturas, a condiciones bastante inhóspitas. Y justamente estos superconductores tienen la particularidad, por ejemplo, de
tener la capacidad de no tampoco dilatarse ni contraerse frente a estas bajas o a estas altas temperaturas. Un ejemplo de esto es el circonio, por ejemplo, el tungsteno es un elemento que nosotros vamos a conocer mucho porque en el equipo de rayos tenemos filamentos de este material. Bien, dijimos que cualquier elemento tiene carga. ¿Por qué tiene carga? Porque tiene partículas atómicas que están formadas por carga. Pero en un estado de reposo, ¿qué significa esto? Que en un estado neutro, este átomo se encuentra a veces en la naturaleza con carga y otras veces en la naturaleza en un estado de reposo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente la cantidad de carga positiva es igual que la carga negativa, entonces está en un estado de reposo. Pero existen formas de cargar un cuerpo, o sea, de hacer que esos electrones de sus orbitales se alteren y lleven a, por ejemplo, ¿sí? Modificar su estado. Vamos a ver cuáles son. Para empezar, el frotamiento o la fricción, ¿sí? Cualquier átomo que sea frotado, ¿sí? O friccionado puede tener la capacidad de ganar o perder electrones mediante esa fricción. Un ejemplo de frotamiento o de fricción, donde hay cargas hay cuerpos que se van a cargar, es, por ejemplo, ¿sí? La lana. Nosotros cuando friccionamos la lana, ¿sí? Podemos sentir esas inducciones y la carga, ¿sí? Como unas descargas pequeñitas eléctricas. Eso es justamente porque un cuerpo se puede cargar, por ejemplo, por la fricción. La lana, de acuerdo a su estructura atómica, tiene esa particularidad, el vidrio también, y otros materiales. Bien, otra inducción es por contacto, ¿sí? Hay otra forma de cargar un elemento, un cuerpo, es por contacto. ¿Y cómo se carga un elemento por contacto? Bueno, generalmente un elemento que inicialmente estaba en un estado neutro, es decir, en un equilibrio, puede, a través del contacto, ¿sí? Quedarse cargado por justamente la inducción de otro material que esté cargado, que tenga un desorden, por así decirlo, un desequilibrio entre sus protones y sus electrones, entonces carga a otro por el simple hecho de estar en contacto. Tenemos la inducción, ¿sí? La inducción es justamente una carga que no necesita, como en el contacto, un contacto estrecho, sino que al estar exclusivamente cercano puede cargar a una partícula. ¿Y por qué es esto? Porque dentro de lo que es la electricidad, ¿no? Nosotros vamos a tener un campo eléctrico. El campo eléctrico justamente es el lugar en donde esa electricidad ejerce su influencia. Por eso mismo es sumamente importante que ese campo eléctrico esté custodiado. Si no, van a suceder estas cosas. Cuando un objeto ejerce dentro de su campo eléctrico, encuentra una partícula, puede cargarla. Bien, vamos ahora, como les decía, a ver lo que es el campo eléctrico. Como les decía, el campo eléctrico es la zona en donde esa carga ejerce, ¿sí? Su potencia, su fuerza. Y generalmente se manifiesta con estas líneas que representan, ¿sí? Las características, la intensidad y el campo eléctrico de la carga. Los campos eléctricos pueden ser tanto inductorios como repulsivos, de acuerdo a si estamos frente a cargas positivas iguales o de cargas negativas iguales o de cargas diferentes, es decir, una positiva y una negativa.